La vez pasada hablábamos de la oxitocina para enmarcar la charla. La oxitocina es una molécula que se había asociado, significa parto rápido en griego, y se ha asociado al parto rápido, porque de hecho es la sustancia que se produce hay una glándula que se llama el hipotálamo en cada lado del cerebro, que a través de la neurohipófisis, que es la parte posterior de la hipófisis, se acumula y se libera en el torrente sanguíneo. Pero hablábamos que iba a la sangre o también era un neurotransmisor y que lo que hacía fundamentalmente es darnos calma y conexión, que tenemos dos estadios, dos estados, dos modos, como el modo avión, que estamos desconectados, o el modo conexión. Precisamente el modo conexión de la vida se llama oxitocina. Por otro lado es el modo de vasopresina, la adrenalina, en fin, que actúa sobre el sistema inmune, contábamos indirectamente, pero sobre todo sobre el sistema estresor, y generaba confianza, ayudaba a mitigar el dolor, generaba realmente un estado de mucho beneplácito y bienestar. Realmente cuando nosotros estamos, a mí siempre me gusta decirle a las personas, cuando uno está amando, esa sensación que le genera a uno la fraternidad con la pareja, con el hijo, puede ser, no tiene que ser solamente con una relación sexual, sino una relación de contacto con un amigo, con un perro, con un gato, con la naturaleza. Esa sensación de bienestar está modulada por la oxitocina. O sea que es una sensación que es de bienestar, pero tiene un rango que para mí es todavía más interesante y se llama la perdurabilidad. El que algo perdure, el que genere. Hoy estaba hablando con una paciente que tiene su mamá con Alzheimer, con demencia, y le explicaba yo una historia que la conocí por hechos personales y profesionales, que tiene que ver con que los pacientes con demencia no saben lo que uno les dice, no saben lo que uno hace por ellos, porque no están viviendo lo que se llama, hemos hablado aquí de la memoria, y la memoria es la que genera aferramiento, porque la memoria genera que yo conozca a Angélica, tengo un vínculo con Angélica, yo veo a Angélica y ya tengo una interpretación de quién es Angélica, y eso me genera un encuentro con Angélica basado en una experiencia. Cuando veo a una persona por primera vez no tengo esa experiencia. Cuando uno tiene demencia le ocurre eso, pierde todo ese bagaje de la memoria. Puede tener esposos, pero no tiene toda esa estructura que condiciona las veces que hemos hablado con Angélica, las cientos de veces que nos comunicamos. Todo eso ya generó un vínculo muy estrecho, que es una relación, por ejemplo, cuando ocurre entre una pareja, que tienen un vínculo muy establecido. En la demencia se pierde, pero, y aquí viene lo interesante que se ha descubierto, es que uno puede estimular de todas maneras un vínculo muy íntimo. Yo tenía una historia cuando iba a un ancianato, recién graduado, me fui a un ancianato todas las semanas y yo me enamoré, voy a decir la palabra textual, de una adulta mayor, una ancianita que se llamaba Clementina Chapetón, todavía me acuerdo del nombre, una señora de un pueblo de Boyacá que estaba solita, no tenía familia y me contaron que no tenía familia y dije, "Ah, pues yo voy a volverme su familia". Y entonces yo llegaba y yo me empezaba a atendía toda la mañana pacientes, pero siempre saludaba primero a Clementina, ayudaba, le daba a comer Clementina y cuando me despedía de Clementina y estábamos en el amor más infinito cuando nos íbamos, nos amábamos. Y a los 8 años yo llegaba y preguntaba, ¿y usted quién es? Y yo decía, no puedo creer, Clementina, pero sí es que otra vez. Y así fue hasta que se murió. Ella jamás pudo recordar quién era yo, pero siempre podíamos generar un vínculo súper estrecho durante ese momento. Y eso ya la consentía, le jugaba, le decía bobada, yo como soy mago le hacía magias, en fin. Pero lo único seguro es que ya nos iba a acordar después, pero los disfrutábamos los dos y eso es la oxitocina. Eso después lo entendí. Pero inicialmente no simplemente lo hacía porque me encantaba la señora. Era una fascinación por esa adulta mayor. A mí me va muy bien con los adultos mayores desde pequeño en la universidad y me han encantado, pero técnicamente durante unos 2 años que yo fui a ese ancianato hasta que ella falleció, fue muy importante para mí ese vínculo con Clementina. Para ella era muy importante ese instante, para mí era muy importante ir y verla, o sea que la diferencia es que mi memoria me generaba un arraigo, para ella la oxitocina le generaba un éxtasis transitorio. De encuentro, como hace uno con un gato, con un perro, en fin. Vayamos a las 8 maneras, porque ese es el titular de hoy, ya que se ha subido las personas, de qué es lo que necesitamos. La primera y más simple es que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, la piel es nuestra carta de presentación y la piel tiene muchos receptores que nos permiten generar liberación de oxitocina. Entonces, hay una cosa que se ha descubierto mucho con la piel, no voy a entrar en profundidades porque si no los aburro, pero uno puede hacer impactos muy diferentes
de acuerdo a la presión que haga. Yo creo que todos sabemos que si uno le coge la mano a una persona querida, sí, pero si uno le estrecha, pues le estrecha tanto que ahora le duele, pues es diferente. Entonces, depende de la modulación. Y hay una cosa que yo como les cuento cosas un poco particulares, pero se ha visto que la caricia, no el contacto, sino la caricia produce más oxitocina, es el contacto con caricia, o sea, no el contacto quieto, paralizado, sino el contacto con cierto movimiento suave e incluso la cadencia. Por ejemplo, en los animales, cuando se les empieza, les contaba la vez pasada que a las vacas que se les peina y se les echa Cepillo. cepillo, producen más leche. Se ha visto que las gatas y los gatos, ellos son animales profundamente generadores de oxitocina a través de sus cabezazos que hacen contra la piel de uno y la cabeza. Se ha encontrado que hay una cadencia especial. Y hacer un masaje, una caricia, obviamente no quiero que la cuenten, sino que encuentren la cadencia. Una cadencia aproximadamente de 40 por minuto es una cadencia que es muy liberadora de oxitocina. Yo me he puesto a mirar esas estadísticas, a mí que me gusta investigar todas esas locuras en el cuerpo. Estamos hablando de no una caricia sexual, ¿eh? Esto es otra historia. Es afectuosa, compasiva, complementaria, con afecto, pero sobre todo con algo que llamamos contención. A mí me gusta mucho utilizar una estrategia de relacionamiento, se lo enseño a los alumnos, mañana tengo una conferencia sobre cuidadores y siempre en los cuidadores hablo de la oxitocina, como hablaba de los abrazos, y cuando hablamos de los llantos también la nombramos, porque es que es todo parte de lo mismo. Y es clave que uno tenga contacto, comprensión y contención, que esas son claves fundamentales de la oxitocina. Entonces, el contacto tiene varias variables, pero el solo contacto visual ya genera oxitocina. Si es una mirada útil, obviamente, no una mirada pues de que uno la embarró y que está haciéndole mala cara a la otra persona, no, esas no, esas no. Es una mirada de contacto visual, pero luego el contacto físico y sobre todo un contacto que puede ser contenedor cuando la persona está muy caída y sostenedor, que es muy importante, o un contacto que tenga cadencia. Entonces, un masaje de esta cadencia, no. Eso no es un masaje, esto es como lo estuvieran a uno quitándole mugre de boronas, ni tampoco una cosa demasiado profunda porque dolería, sino es un masaje entre superficial. Doctor, según aquí Ay, en el lugar gerontológico hay una gatica y los viejitos son muy tranquilos, sí. Los animales, los gatitos son muy generadores de estado de calma y conexión. Los perritos también, para que no empecemos a competir. Lo que digo es esas dos, las mascotas en general, ¿sí? pero puntualmente, mi bebé es de esas que cuando se quiere dormir comienza a acariciarme con las manitos así, suavemente. Y para ella es un arrullo, pero es como entrar en esa conexión con su mamá que está aquí al ladito, que ella va a estar Acuérdense tranquila, que lo va a que estar hace protegida. exactamente, lo que hace la oxitocina, lo explicamos todo la vez pasada, pero lo repito rápidamente, es la sensación de calma y conexión, calma y contacto, calma y ser parte de algo más. Entonces, uno la puede liberar, y esto es bien interesante, con un gato, cuando uno acaricia a un gato en esa cadencia, no tiene que ser 40, no lo cuente, pero yo sí las he contado porque he visto que esa es como la frecuencia mejor. Menos y más también sirve, pero esta sirve mejor, que es una cadencia, es esta cadencia. La persona que hace esto le baja la presión arterial hasta 15 milímetros de mercurio, le baja el ritmo cardíaco y empieza a liberar oxitocina. O sea que tu hija que te hace esa caricia, que es espontánea, ella misma empieza a sentir ese modorra tan deliciosa. Ella misma y tú también. Entonces uno ahí, por eso es que ya hemos hablado de la lactancia, que obviamente la lactancia es más difícil de destetar a la madre que a la hija. Y es porque la lactancia libera oxitocina en la sangre que le llega a la hija, genera apego, y le llega a la madre y le genera conexión. Entonces genera esa condición permanente. La oxitocina tiene una ventaja, es que está perfectamente disponible y es gratis. Hay muy pocas personas que no la puedan producir, tienen que tener un daño al hipotálamo. La gran mayoría la van a producir espontáneamente con estas actividades. Entonces, la primera es contacto. Contacto, hola Pili, muchas gracias. Lo que uno puede hacer es contacto y el contacto con cadencia.
El contacto con cadencia es muy importante. O sea, no es ponga la mano y sostenga. Bueno, después veremos que la contención también puede servir en algún momento, pero es fundamental es la cadencia y también, evidentemente, un abrazo. Por ejemplo, en el coito, cuando se tiene un orgasmo en el coito, es más, estoy hablando no solo, no es tan importante, fíjense, por eso puse la palabra coito, acto sexual, es término técnico, para no ponerle aquí mucho romanticismo, sino biología. Si no hay, por eso le puse la palabra técnica, adrede, no estoy dije hacer el amor, dije coito. Hay orgasmo en el coito, pero no hay contención y afecto, no hay la misma liberación de oxitocina, por eso utilicé ese término tan técnico. Cuando se hace el amor, que ocurre una intimidad sexual, un encuentro entre dos cuerpos, además de dos seres, y además hay contención después de finalizar en el orgasmo, que no es la finalidad, ni mucho menos, es una parte igual de importante que todo lo demás. La producción de oxitocina puede llegar a ser hasta 400 veces, o sea, 400%, 4 veces más, es mucho más grande. Y eso genera perdurabilidad, eso genera una conexión. Entonces, la primera capacidad de generar oxitocina es contacto. Les cuento que uno puede generar oxitocina si entra en contacto y su modo conexión con la naturaleza. Entonces, ustedes van, cuando hablábamos de los árboles, acuérdense la semana pasada que hablábamos de los árboles, cuando uno se pone a entrar en contacto con un árbol, el bienestar que uno siente es por la vía de la calma y conexión de la oxitocina. Entonces uno se sienta o medita o ve o contacto con la tierra. El grounding, por ejemplo, uno de los grandes efectos del grounding tiene que ver con la oxitocina, porque uno entra en contacto con la madre, que es la tierra, con el árbol, que es una manifestación entre el cosmos y la tierra, con la pareja, con el hijo, con el perro, con el gato. Y esa cadencia, les decía en el masaje, pues no necesariamente al estar en contacto porque puede ser visual, pero por ejemplo, los gaticos cuando lo miran a uno, si ustedes se dan cuenta, ellos lo miran, cierran los ojos, los abren, los cierran los ojos, los abren. Ellos encuentran una cadencia. Es muy interesante que uno encuentre la cadencia del contacto, porque todo tiene ritmo y todo tiene ciclos. Cuando uno encuentra el ritmo y el ciclo del contacto con una persona, con una palabra, con un lenguaje, por ejemplo, lo que es más claro para que un niño se duerma es que los arrullos tienen una cadencia. Es encontrar, lo que quiero contarles que se han investigado es que las cadencias de los contactos son más liberadores de oxitocina. No necesariamente se requiere exactamente esa, pero hay una cosa que se llama el ASMR, que aquí hablamos del ASMR en una oportunidad, Sí, ¿no? La respuesta, sí, meridiana eh, del neurovegetativo, que es una respuesta adaptativa cuando uno hace un sonido, cuando uno hace un susurro, toda esa historia de calma y confianza que genera sueño, porque es que para poderse dormir se requiere que haya buena liberación de oxitocina, tiene que ver con la cadencia. Y estas personas que hablan así, o hacen sonido con un cepillo frente a un micrófono, o rasgan un papel, todo eso está determinado por la cadencia. Hoy corté el pasto de mi patio, el sol al sol, podé mis plantas y me hizo sentir espléndida. Eso, bellísimo. Existe contacto con la naturaleza y con esa conexión. Entonces, primero, ser consciente del contacto. Es la más poderosa. Contacto visual, contacto sensorial, contacto físico y perdurar en ese contacto. Después de 40 segundos de perdurar en ese contacto, se libera más oxitocina. Por ejemplo, un abrazo, esos que se dan a veces, ese abrazo genera muy poquito oxitocina, pero un abrazo contenedor, con una cadencia, no quedarse quietos, estáticos, sino un pequeño movimiento, un pequeño masaje, que es lo que hace una pareja bailando bolero o macizado, se dice popularmente en Colombia. Ahí se están dando un masaje de oxitocina a los dos, porque están generando una sensación de calma y de confort grandísima. Es como para explicar esas pequeñas diferencias que pueden hacer que sean más perdurables. Y esa secreción de oxitocina genera una sensación de recuerdo perdurable porque asocia una memoria de pertenencia. Se vale que en ese contacto acariciar mi cabello con cadencia, pero por supuesto, y ahí va a llegar. Cuando tú no tienes quien te acaricie, pues acaríciate tú. Pero ustedes, las mujeres, hacen eso. Ustedes sacan la peinilla y arrancan, primero con su hija, con su hijo, no porque es hasta aquí, pero con su hija, y le alisan el pelo, y le alisan el pelo. Al liberarse oxitocina se puede sanar tumores malignos. Bueno, es evidente que no es suficiente.
es evidente que te va a dar bienestar y hace que tu sistema inmune responda mejor, pero no sería suficiente. Pero sí te digo que sería una estrategia útil. Antes de tener mi hija, usted me dio uno de esos abrazos y fue lo más tranquilizante del mundo, gracias. Siquiera ya estaba embarazada con el abrazo, para que no echen chismes aquí raros. Lili Un rojitas Marmolejo. por ahí, No, porque unas es que rojitas. después dicen, no, que le dio un abrazo y quedó embarazada. Entonces ese cuento no, hasta ya no, la oxitocina no hace eso. Gracias, Lili, por esas palabras. Técnicamente, yo soy consciente de que se puede ayudar a liberar oxitocina en los abrazos y hago algo para que sea más intensa. Pero eso, porque la oxitocina da la sensación de confianza y de conexión con la vida, con todo. La vengo trabajando hace muchos años. La segunda cosa, para no alargar, porque podemos hablar de contacto, pero dijimos que eran 8 y la idea es que la semana entrante, ya tengo un tema que me pidió una persona ayer y después no lo contamos, sino que después lo contamos, o sea, públicamente se lo contamos, pero ahorita no, que es un tema muy chévere. Hay temas, tengo varios temas que la gente me escribe, ay, ¿por qué no habla de este tema? Llego, listo, charlemos de O eso. lo contamos al final para que la gente se programe. Ah, bueno, listo, es un tema que empata bien con este. Porque precisamente cuando hablamos de los árboles, porque les conté, dije, ah, ya sé por qué puedo usar esto. Bueno, la segunda, que es una de las cosas que menos utilizamos, pero que para mí se vuelve un elemento fundamental en relaciones interpersonales, las palabras de aliento, que le genera a la persona, sobre todo la palabra de te comprendo. Hay una sensación muy importante que, por ejemplo, llegan a consultar a las personas y el médico le rechaza su condición, o sea, a usted no le pasa nada, usted lo que está es ansioso, y la persona entra en modo, necesito que me diagnostiquen. Esto suena un poco raro, porque a veces hay pacientes que después de que los diagnostican de algo grave se sienten mejor, pero si ahora lo que tiene es un cáncer, y usted dice sí, pero ya me siento comprendido y ya me han dado un camino. Las palabras de aliento lo que hacen es que la persona tenga un proyecto de futuro, generan lo que se llama confianza. Recuerden, les decía la vez pasada, que lo que hay dos formas de enfrentar el temor, hay tres, pero digamos una que lo dijimos hace un tiempo, que una se llama el coraje, que eso tiene que ver con lucha, huida y supervivencia. El temor se enfrenta con coraje y se actúa. Otro se enfrenta con confianza y otro se entrega simplemente con no resistencia. Pero la confianza inhibe el camino que el cerebro utiliza del temor. Y esta es la vida donde la oxitocina funciona. La oxitocina es una hormona de la confianza, porque hay conexión, entonces uno sabe que hay proyecto. Entonces, cuando alguien le dice una palabra de aliento, pero esta palabra de aliento tiene que ser, aquí hay uno de los errores más importantes, es no hacer barra. Cuando la gente piensa que una palabra de aliento es una barra, es como, hey, tú puedes, esto funciona hasta cierto punto, pero no cuando estás muy crítico. La palabra de aliento más importante de una persona crítica es la que tú le dices, yo te comprendo. O sea, comprendo cómo te sientes, comprendo que estás deshecho por tu pérdida de tu hijo, o comprendo. Desde ahí puedes decir después otra cosa, pero no desde la No, no ahí yo siempre he tenido como un conflicto y es que me parece muy difícil alcanzar a comprender porque no estoy sintiendo lo mismo que la otra persona. Es cuando sí, de pronto a uno se le muere a alguien y uno quiere decir, comparto tu dolor o comparto, a veces yo siento pero que de estas son pronto puedes, palabras, pero es que tú no lo estás diciendo, hay las palabras siempre, las personas que están en duelo y los enfermos terminales leen claramente las verdades y las mentiras de los demás. Porque la persona que está en duelo se vuelve como si estuviera contagiosa. Y por ejemplo, yo utilizo una estrategia que es la que quiero decir ahorita, y es que primero yo comprendo mi incomprensión, y desde esa incomprensión de comprender mi comprensión, puedo comprender al que no comprendo. Voy a explicarlo de esta manera. O sea, yo no puedo sentir el dolor que hoy de una madre que se le murió un hijo la semana pasada. Y yo comprendo que no puedo sentir lo mismo que ella siente y que intentar sentirlo no tiene sentido, pero puedo comprender mi incomprensión, ser comprensivo con que no puedo comprender y luego desde ahí puedo decirlo. Y eso cambia completamente. Esto no es anecdótico ni es circunstancial, es algo real. De que se me desconectó esto, ¿no? ahora sí te estoy escuchando bien, se alcanzó a entrecortar, por lo menos yo soy de las que digo, no alcanzo a imaginar tu dolor, pero quiero que sepas Eso que me estoy parece, aquí contigo.
ahí voy, es exactamente lo mismo, esa es la estrategia. Es, yo quiero poder comprenderte, pero no lo logro, y lo que puedo vislumbrar es suficiente para que quede tocado con tu dolor. No importa las palabras, porque es que realmente cuando uno lo dice y no lo está sintiendo, hay incomprensión sin sentido. Pero cuando soy capaz de decir lo que siento, hay una comprensión tácita. Las palabras de aliento es cuando yo estoy aportando, ¿qué es el aliento? El hálito de vida. Te estoy dando un poco de mi vida en este momento, te estoy acompañando. Pero no es la barra por ejemplo, que es la que siempre cometemos de roles familiares, de que obligamos al otro a que haga cosas por nosotros y no por él. Las palabras de aliento son para dar lo mío al otro, no para que el otro me dé a mí. Y la gente dice, no, 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 es que yo quiero que mi papá se mejore por mi bienestar, yo quiero que mi mamá se mejore por mi bienestar. Eso no son palabras de aliento, eso no le pongamos nombre, pero no es lo que estoy yo buscando. Lo que estoy buscando es yo voy a hacer algo para que tú estés bien, en palabra, en acción. En ese sentido, tú sí vas a liberar oxitocina, porque vas a poder estar recibiendo mi comprensión de tu estado, de tu incapacidad, de tu sufrimiento, de tu propia incomprensión. Por ejemplo, cuando un paciente llega y dice, es que no me han encontrado nada, pero un médico le dice, pero yo le creo. Vamos a partir del hecho de que esto es una realidad, aunque no podamos descubrirla. Eso al paciente le da la sensación de ser comprendido y esas palabras sí son de aliento, porque alguien me generó confianza. Recuerden que la confianza es la que va a estar en este capítulo. Entonces, sí, usted puede no entenderme, pero está dispuesto. Por ejemplo, yo no soy alcohólico y si llega un alcohólico que dice que no puede dejar de beber, yo le digo, venga a ver, ¿cómo funciona esto? Yo no sé qué es tener esa pulsión, pero puedo vislumbrar, puedo ver, puedo darme cuenta de lo que le genera a usted. Eso ya es comprensión, porque me doy cuenta de lo que a usted le genera esto, aunque yo no lo esté sintiendo. Me doy cuenta la angustia que le genera a usted haber perdido esa pareja, aunque yo no estoy sufriendo eso. Pero ese darme cuenta es una palabra de aliento porque usted se siente comprendido y usted le genera confianza. Ese es el título de este segundo capítulo. Palabras de aliento que son de comprensión. Tercero, para no ir muy lejos, escuchar. Esta es de las más poderosas. Escuchar. Pero la gente confunde oír con escuchar. Oír es un proceso totalmente natural de la parte auditiva. Escuchar significa poner toda la atención en lo que se está diciendo. Y esto funciona de una manera muy diferente. Aquí venga que han escrito y fue mil cosas. Entre esas, recordarle que sí, queda grabado. Todos los Ah, sí. martes dejamos guardados los videos para las personas que de pronto no se pueden quedar conectados con nosotros, puedan verlo en otro horario, queda en el Instagram de Americana de Colchones. Es estar. Estoy aquí simplemente con un abrazo. Sí, eso en un duelo es muy bonito que está diciendo Locurán. Cuando uno puede estar ahí, no, pues que digo que las palabras sobran, es la actitud. Yo estoy diciendo palabras que no las entiendan como que hay que decir un discurso, precisamente por tratar de decir cosas no hacemos. Y hay que hacer y no importa lo que digamos porque lo que hacemos es lo que importa. Ahí es, y lo que hacemos es basado en lo que somos. Mira, aquí tienes un código de descuento para un colchón. Yo no sé cómo funciona esto, pero eso se lo pueden contestar ahí por Americana. Voy a consultarlo a ver si nos dan un código en nombre del doctor Santiago Rojas para que todas Ah, las mira, personas que nos frases de acompañan. refrigerador me pregunta cadencia. Cadencia es la ritmicidad. O sea, no es, sino es una cadencia de más o menos cada segundo y medio que haces un masaje. Y te lo puedes hacer con tu pelo. Tú miras a un niño, porque es que los niños se lo hacen. Ellos se hacen, ellos no se hacen, ni se Mire, Doc, hacen. todos estos pelitos que a mí se me salen es porque yo de pequeña me hacía así. Pero mira, mira la cadencia. Probablemente te lo hacías mucho más despacio cuando estás chiquita. Cuando estás así para relajarse, la cadencia es más o menos esa que es la que se ha encontrado, que es la que es más eficaz. No quiere decir que tengan que contar con segundero, no se vuelvan TOC, trastorno obsesivo compulsivo. No, gócenselo. Sino quiero decir que esa es la que se ha encontrado. Yo les cuento chismes, pero no se vuelvan maniáticos de hacerlo así. Háganlo con ese sentimiento.
Si mi hijo hace, pensé que es genético. No, no es porque los seres humanos nos adaptamos a los animales también lo hacen. Y uno cuando encuentra esas carencias en los animales van a ver cómo se organiza. Escuchar, tercera, escuchar. Escuchar es poner atención. Escuchar libera oxitocina. Cuando ustedes escuchan, el acto de escuchar es súper placentero. Escuchar la música, escuchar la naturaleza. Escuchar es estar totalmente, dejarse penetrar por lo que está escuchando, por lo que está emitiéndose, que es el sonido, que es el viento. Solo el hecho que uno se siente en la naturaleza y escuche, voy a escuchar el agua. ¿Cómo es de rico escuchar el agua? El agua de lluvia. Ahora que tenemos temas de invierno suena horrible para algunos y con todas las catástrofes de la naturaleza. Pero escuchar la lluvia, escuchar el río, escuchar el viento es delicioso. Escuchar a otra persona también. Cuando alguien habla y ponemos toda la escucha, nosotros sentimos una sensación en el cuerpo de agrado. O sea, ustedes, la oxitocina se siente en el instante y se siente como una sensación de bienestar, de calma y de conexión. Eso es lo que produce. Y la pueden producir todos cuando tenemos contacto. Ya hablamos de todas las formas. Escuchar, escuchar, no escuchar para contestar ni para intervenir. Escuchar solo por escuchar. Por eso es que se habla hace mucho tiempo de que las historias, no sé si han visto todo esto del storytelling, todos estos procesos que se hacen hoy en día y se saben que son tan interesantes. Era la manera en que se duermen los niños, escuchando una historia. Las historias liberan oxitocina porque generan conexión. Las historias además generan, los sabedores de los pueblos indígenas echan historias y la gente las escucha una hora. Ir a un relato, la poesía, por ejemplo, que es escuchar una historia. Escuchar que alguien le cante al oído, pues todo esto es liberador, whispering your ear. Entonces es todo esto, el susurro. Escuchar es súper liberador de oxitocina. Y nosotros estamos dispuestos a tener contacto, dispuestos a sentirnos comprendidos, dispuestos, o sea, la naturaleza nos dio estos elementos para que lo hicieran. Por eso la cadencia de la música, por supuesto, también relaja. Claro, si tú tienes una música de una cadencia de un hertz, es muy distinto. Esa cadencia es la que puede funcionar. Hay una cosa muy chévere, entonces escuchar, solo escuchar. Voy a escuchar. Inmediatamente me pongo en escucha y el cuerpo de una vez genera, recuerden, hay un estado que se llama calma y conexión, otro se llama lucha y supervivencia, lucha y huida. Uno decide en cuál está. El estado de bienestar es calma y conexión. ¿Y cómo lo hace uno? En contacto. ¿Cómo lo hace? Recibiendo o dando aliento y recibiendo comprensión. Tercero, escuchando. Escucha. Cuarto, todas las técnicas de meditación, esto es obvio. Pero fundamentalmente las primeras, las que se centran en la respiración. Hay un ejercicio que es súper barato, digo barato porque no lo necesitas del elemento, pero todo lo podemos hacer. Y a mí me gusta, aquí lo hemos hablado en una oportunidad, que es llevar la cabeza un poquito para atrás, respingar la nariz, pero no hay que levantarla, solo puede hacer. Y respirar como si oliéramos el olor del pan, los que son negadores del pan, entonces el olor del café, los que no quieran café, el olor de un bebé recién nacido, cualquier olor que te guste, eso es todo. Entonces tú te pones la cabeza así y respiras como si estuvieras oliendo un delicioso pan. Bueno, vuelvo y digo, o un delicioso café, o un delicioso, el aroma de la pareja amada, ¿qué importa? Si tú puedes hacer ese recuerdo, inmediatamente la sensación de confort es absoluta y es gratis. No es sino el recuerdo, no necesitas tener ni siquiera la persona, el objeto, la comida. Nada, es solamente el recuerdo. Ahora, si tienes el café y le estás oliendo, eso hace que tengas una perdurabilidad. ¿Por qué la oxitocina? Hay quienes son detractores de la oxitocina porque dicen que es la molécula del apego y por ende de las adicciones. Simplemente porque creemos que es la única fuente de adicción o de bienestar, pero no la necesitamos. El perfume sí, pero tiene que ser suave. Tiene que ser suave. El podcast y las cosas que yo hago en la segunda primavera tienen una cadencia especial que produce oxitocina. No todos los podcasts los hago así porque hay algunos que son distintos, pero algunos sí tienen esa cadencia. Igual que la cadencia, pero yo no es que la estructure, voy a hablar a esta velocidad, no, yo me pongo en modo oxitocina y cuando estoy en modo oxitocina y empiezo a hablar en modo oxitocina, inmediatamente la frecuencia de la voz es distinta
y la cadencia que se emite es diferente. Y eso produce somnolencia y sueño. De hecho, así es como duermo a muchas de las jovencitas de la segunda primavera, de esa manera, utilizando ese lenguaje. Bueno, Todo fríamente calculado, Doc. pero es fríamente calculado de sentir la cadencia y no desde impostarla, porque no es impostación. La impostación es intentar imitar lo que no somos, la honestidad y la simplicidad de ser lo que somos y utilizarlo. Total. Después viene ejercicio físico. Yo creo que todos sabemos lo que es el ejercicio físico, pero necesariamente el ejercicio físico que se hace no competitivamente, salvo que ganes en la competencia, porque hay una libertad muy distinta. O sea, cuando tú haces el ejercicio por disfrute, gente que lo hace por libera oxitocina. Pero si lo haces por competir y no ganas, pues no liberas oxitocina, a menos de que sea de esa manera. ¿Cuándo subirán el live de ayer donde enseñó el ejercicio respiratorio? Ayer hice un ejercicio respiratorio, un live con Shiwa. Tiene que estar en el Shiwa oficial. Hay que decirle a Wilmer que lo suba. No he mirado si está subido. Tiene que estar en Shiwa oficial. Porque ese no lo hice yo. Cuando alguien está arriba, recuerden, esto es de Instagram. El que está arriba es el que puede grabar, el que está abajo no. Así de sencillo. Entonces depende de donde uno lo ubique. Porque a veces la gente dice, ¿usted por qué no los graba? Porque es que no los puedo grabar. Pero los puedo reproducir, sí, pero no los puedo grabar. Es simplemente la dinámica de la red social, eso no tiene problema. Y hay Yo una que soy hemos quien estoy hablado. invitando al Doc a charlar. Sí, exactamente, exactamente. Es americana que me invita a través de Angélica y así lo hacemos. Luego aparece la sexta, que es el llanto, llorar. Me falta el quinto. Para mí el cuarto fue El ejercicio ejercicio. físico. No, el Primero cuarto es la caricia, respiración dos con la palabras. meditación. Ok. Contacto, palabras, venga, me acuerdo, escuchar, meditar y respirar conscientemente. El quinto es el ejercicio físico. El sexto es el llanto. Aún no sé. El llanto, el llanto es un gran liberador de tensión y estrés. Acuérdense que les hablamos de las lágrimas, que consistían las lágrimas, los tipos de lágrimas que habían. Eso está todo grabado. Aquí en Americano ustedes encontrarán. Para mí es un deleite porque me vuelven a poner a echar cuentos raros y a buscar cosas y a volver a experimentar. Y yo me divierto profundamente Doc, haciendo llorar eso. es súper liberador. O sea, uno a veces, a mí me pasa, a veces voy manejando en un trancón y de un momento a otro me entran esas ganas de llorar. Y yo me pongo a llorar y yo digo, dirán, está loca manejando y llorando al mismo tiempo, ¿qué le habrá pasado? Pero a veces ni siquiera por una causa puntual, simplemente libero tantas cosas al momento de llorar que a veces hasta lo hago por ejercicios, a sentir esa liberación es magnífica para el espíritu. Yo creo que además es de las cosas más ciertas es que los hombres masculinos, necesitamos llorar más. Lo que pasa es que asociamos el llanto con debilidad y no con liberación. Y a mí me encanta lo que acaba de decir, que es que el llanto es la expresión de liberación. Hablamos todo un programa sobre eso. Ahora, eso no significa que hay que llorar por todo, pero significa que hay que llorar cuando hay que llorar. Y, sí, por supuesto, y la risa y el llanto, ¿no? Iba por el otro lado. O sea, esa es la dualidad risa-llanto, que es el sexto, sí. Sexto, que es risa-llanto. A mí la que más me gusta pues es la risa, pues, pero digo, para las personas cuando están tristes, el llanto. A mí me gusta reírme y me río. Aquí nos reímos y reírse muchas veces, todo libera oxitocina. Y llorar es indispensable. Mira, los hombres no lloramos cuando hay un duelo y después no llora el riñón, el corazón, el pulmón. En cambio, la mujer llora y está mal, en teoría, y se está liberando. Porque el llanto es un mecanismo de volver a la confianza. Y hay un llanto que todos sabemos, hay varios tipos de llanto. Hay una enfermedad que se llama lexitimia, un trastorno, donde el llanto no libera, pero 6 de cada 7 llantos son liberadores en las personas, más o menos. Pero lo que sí es importante es que cuando uno llora y libera con lágrimas, está lavando las ventanas del corazón y está liberando lo que está tensionando. Ahora, hay un llanto que es de éxtasis. Se dice, por ejemplo, las lágrimas de Shiva, el Rudraksha, que es una planta que en la India se conoce muy bien para lo que se llaman las malas, que la palabra mala para aquí suena como de maldad, pero me refiero que son las cuentas que tienen las 108 cuentas, las 108 bolitas
que tienen los rosarios, para que me entiendan los occidentales, para contar ellos los mantras, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, lo que sea, están hechos de Rudraksha y allá dice que son las lágrimas de Shiva. Porque en la historia cuentan que Shiva pasaba días en exaltación y lo único que libera es lágrimas. Y cuando uno tiene un estado de éxtasis, libera lágrimas. El éxtasis de amor, de gozo, libera lágrimas que cuando ustedes un día lloren de eso, guárdenlas y luego las ponen en un frasquito y un día las vuelven y las usan para cuando las necesitan, que es un remedio maravilloso. Los seres humanos, a ver, uno puede no llorar por un condicionamiento. Hemos hablado muchas veces de esas emociones. Cuando hablamos de las emociones, en julio me acuerdo, explicaba que las emociones primero, las emociones pues producen una respuesta que es un efecto, pero ¿qué hacemos con ello? Es totalmente diferente. Llorar de la risa y la felicidad también es cierto. Uno cuando se ríe mucho llora, cuando está en éxtasis llora. Entonces el lágrima lo que hace es que termina de materializar esa expresión que se está sintiendo. El llanto es la liberación de un sentimiento profundo que no puede ser comunicado con las palabras y que se expresa con, literalmente, el fluido de los ojos, que es en este caso las lágrimas. A mí me gusta la liberación del llanto en todo el sentido terapéutico y humano. A lo Nerón, no sé eso que querrán decir, pero bueno. Aquí dice, ¿al qué pasa igual si lloro porque veo alguna alegría de otra persona? Sí, 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 el llanto que se ha liberado. ¿De qué están hablando hoy? Estamos hablando de las formas de liberar oxitocina y hemos hablado del contacto, hemos hablado de las palabras de aliento, hemos hablado de la escucha, hemos hablado de la meditación, hemos hablado del ejercicio, hemos hablado del llanto y voy a ir a la más obvia, que la vez Y pasada la dos, antes preguntó de que la alguien. diga, antes de que diga otra, cuando uno ve una película súper emotiva y que termina un final feliz, uno llora de la felicidad por los actores. Claro, te toca volver a escucharlo, sí, aquí nos dice alguien. Bueno, hay un séptimo que es el más conocido desde siempre, que es la alimentación desde el chupeteo, el, el pacificador, como llaman en Estados Unidos al chupo, es el chupeteo. Y el chupeteo es una gran fuente de oxitocina. Y ese es el riesgo de las adicciones. Todas están guardadas. Todos los videos, ¿para qué sirven las lágrimas guardadas? Ah, pensé que si estaban guardadas, le hizo lo guardadas. No, nosotros, en las lágrimas guardadas, uno debería hacer el elixir de lágrimas guardadas y luego tomárselo, porque eso es un medicamento que tiene todas tus secreciones. Y las secreciones son súper importantes porque son tuyas, son tus propias secreciones de lágrimas de éxtasis, estoy hablando. Entonces tú las tomas, las guardas, las tienes en un frasquito y un día estás en el caos y te las echas, te las untas, las hueles y funcionan. Vuelves y te activas porque ahí están todos los neurotransmisores del éxtasis que tú secretaste, que son tuyos. Bueno, entonces vamos a hablar de la comida. No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta lo que el chupeteo produce de oxitocina. Entonces la alimentación tiene dos fases. La fase del chupeteo y la fase del alimento en sí mismo. Pero dar un beso, pues es oxitocina. Además de feniletilamina, que es la otra molécula, y la filematología, que es la ciencia que estudia los besos, que ese es otro, tenemos que algún día hacer un programa de filematología. Toda la ciencia de los besos, del suave, del vacío, del ósculo, las diferencias que hacían los griegos. Pero eso es otro cuento. Ese no va a ser el programa dentro de 8 días, pero ya me quise, ¿no? Porque es explicar toda la simbología, la biología de lo que es un beso, de todo lo que transforma nuestro sistema, el HLA, sistema regulador de escotocompatibilidad, cómo está regulándose y cómo se está sintiendo a través de los besos. Pero no es el cuento de dentro de 8 días. De besos hablaremos. Pero lo que es más bonito de la alimentación en este sentido, el chupeteo, es que un bebé cuando chupa y lacta, en este caso de la glándula mamaria de su mamá, cuando está en este caso tomando seno, en ese instante está haciendo una doble liberación. Uno, a la madre, cuando le mama, y a él mismo por la acción de mamar.
Y eso se vuelve toda la vida, y eso es la etapa oral de Piaget y todas estas cosas que seguramente los psicólogos saben 10 veces mejor que yo y lo estudian mucho mejor que yo. Creo que se cortó esto. No, estoy escuchando perfecto, Doc. Ah, bueno. Cuando uno termina siendo consciente de que lo que lleva a la boca le va a generar, evita que termine usando el mecanismo que no es adecuado. Por eso la gente le dice, cuando fuma y deje de fumar, coja un palillo, ¿no? Eso tiene su sentido. O un bolígrafo o lo que sea. Porque nosotros necesitamos ese estímulo. El chupeteo es un gran liberador de oxitocina y por eso la gente se vuelve adicta al licor, al cigarrillo. Y necesitamos entender que no necesitamos sino eso, la sensación. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que chupetear nos genera esa sensación de oxitocina, no necesitamos la comida, el licor y todo que va añadido, pero a veces lo asociamos a la comida, lo asociamos. Entonces, nos equivocamos de que la producción de oxitocina es nuestra, no de la gente externa, ni es el cigarrillo, ni es el beso de la mujer amada. Por supuesto, también se libera con eso, pero técnicamente ese es el problema. Claro, hay fármacos que ayudan a todos los antidepresivos liberan oxitocina y por eso la gente se vuelve más fácilmente dependiente. Pero la clave que estamos hablando aquí es que no necesitamos ningún estímulo externo porque el contacto es interno, que las palabras que nosotros decimos son internas, el escuchar a otra persona es interno, lo que ya hablamos de meditar y respirar consciente, el ejercicio, el llanto son nuestras, no necesitamos a nadie más. Y la alimentación, también hay comidas que liberan oxitocina y son muy fáciles de reconocer, todos las usan todos los días, el té, sobre todo el té verde y el café. Y todos los cítricos son liberados de oxitocina, por eso es tan apetitoso la gente desayunarse con un jugo de naranja, con un café y un té. Dice, el desayuno es, la mayoría de las personas se despiertan sin mucha oxitocina, tristemente, a pesar de que han dormido porque no duermen bien. Porque el sueño reparador, igual que la meditación y el aquietamiento, pues es una fuente. Y para dormirse es necesario tener oxitocina. Porque es el estado de estoy seguro, en mi camita, confiado, con mi pareja, con mi gato, solo, como sea, no importa, pero me siento seguro. Saborear un chocolate, el chocolate libera feniletilamina, que es una monoamina, que es otro capítulo distinto. Pero es un capítulo de la dopamina. Algún día hablaremos de la dopamina, que se los prometí la vez pasada, que es otro capítulo también de los neurotransmisores cerebrales y cómo generar dopamina y cómo hacer ayuno de dopamina, que es tan importante. En cambio, la oxitocina necesitamos es reconocer, es todo el resumen de esta historia, que la oxitocina no depende de algo externo, sino de algo interno. Así no nos caemos en la adicción que la oxitocina, o por lo menos la gente promueve que da oxitocina. ¿A qué está entonces asociado al fumar teniendo en cuenta que busca oxitocina? Pues a eso, la sensación de bienestar. O sea, todo lo que sea la fase oral que se quedó la persona bebiendo, fumando, lo que fuera, es utilizando la fase oral. Para la gente que se muerde los cueritos de lo mismo. Están asociando a esa sensación de bienestar, pero están poniendo que es el agente externo. Ahora, les acabo de decir, comidas que liberan oxitocina, las más conocidas, el café, el té, no nombre el chocolate que les acabo de decir que el chocolate tiene que ver con la feniletilamina, que es otra sustancia, una monoamina, y los cítricos. Y también en menor grado la espinaca famosa de Popeye y el aguacate. Nos faltaría el 8, no lo he dicho el 7, falta el 8, claro. El 8 para mí es el más importante de todos, el 1 y el 8. Por eso el 1 es el contacto y el 8 es la generosidad. Ser generoso es un gran liberador de oxitocina. Esta es una de las cosas que la gente no le cuesta, no lo ve fácil. Porque la generosidad, la gente cree que es dar de lo que tiene, pero nadie tiene nada. O sea, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Nadie tiene nada, solamente estamos haciendo intercambio de cosas que transitoriamente nos dieron para cuidar a través del dinero, del estatus, de lo que sea. Pero ser generoso es para mí, ese y el contacto son las dos fuentes más importantes de trabajar. Y ser generoso contigo también es muy importante. ¿Qué es ser generoso en el lenguaje de la oxitocina? Es buscar para compartir. Por eso todas las estrategias de servicio son tan generadoras de bienestar.
Ayer oí una muchacha que está en Estados Unidos que montó una cuenta de ayudar a gente colombianos en Nueva York, creo que se llama la cuenta. Sasha, ¿no? ¿Qué se llama? Bueno, no me acuerdo. Pero ella disfruta ayudando a gente que está en rollo. Ser, ser generoso, ser agradecido, es que la gratitud va por el lado del núcleo accumbens, y eso sí hemos hablado de la gratitud varias veces aquí, y la sustancia y el área tegmental ventral. Son vías distintas, también son bonitas, pero es otra área. Pero ser generoso, o sea, buscar para dar. Una madre es generosa. De hecho, la lactancia es un acto de generosidad. Busca, se nutre para aportar. O sea, buscar que ella se nutra para darle a otro. Entonces, la generosidad es una fuente de oxitocina muy grande. De hecho, no hay una cosa que sea más agradable que uno hacer, construir, conseguir un regalo que va y busca y se lo va a poner y estar uno que se lo quiere dar a esa persona. Uno está ya disfrutando que se lo va a dar. No nos quedamos en Navidad que es que toca darle a la empresa tal, que toca darle al señor tal, que toca. Eso no genera oxitocina. Eso no es ser generoso. Porque no se hace la búsqueda de darle ese bienestar al otro. Ese es el acto de generosidad. Buscar algo para compartirlo a otro. Y aquí dice Ana Ilbede Muñoz. A eso lo pongo en práctica y es maravilloso. Sí, buscar para compartir. La generosidad. Y ser generoso contigo suena un poco raro. Yo sé que entonces la gente dice es egoísmo. No, no. Ser generoso con uno mismo, es que uno pueda saber que tiene un cuerpo que tiene que ser generoso con él, darle descanso, darle comida, y darle lo que necesita. A veces los seres humanos somos paradójicamente demasiado agresivos con nosotros mismos. Entonces nuestro cuerpo pues evidentemente está en modo vasopresina, en modo lucha o vida, en modo adrenalina. No tiene disfrute. Y uno tiene que ser generoso con uno mismo. Hay personas que se olvidan de ser generosos, les falta filautia, como decían los griegos, que ese va a ser el tema dentro de 8 días. Voy a hablar de los 7 tipos de amor de los griegos. De la filia, el ágape, el eros, el storge, el ludus, que son esos términos tan bonitos. Walter Rizzo inmortalizó solo 3, ágape, filia y eros. Algunos más hablan de pragma, que es ese amor estable. Otros hablan de storge, que es ese amor a los hijos y ludus, que es esa coquetería, y la que acabo de nombrar ahorita, que tiene que ver, que es la filautia, que es el amor propio. Entonces, ser generoso con uno tiene que ver con ese aspecto de la filautia. Por eso quería terminar con esto y empatar para dentro de 8 días. Entonces, Es dentro de 8 días, 7 tipos de amor de los griegos. cómo es que nosotros el amor, los occidentales terminamos teniendo las cosas, o los griegos son occidentales también, pero quiero decir, separando las cosas como en una sola palabra. Cuando hablamos de mente, por ejemplo, los orientales hablan de 16 tipos de mente y la unen en 4 estructuras o 4, digamos, estados de la mente. Es como cuando digamos materia y luego aquí decimos hay 4 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso y plásmico, y incluso ya hablan de 8 estados más, en fin, eso ya es otro cuento. Pero cuando metemos el estado del amor, aquí hablamos de amor. Y no es lo mismo el amor a uno mismo que el amor coqueto, que el amor erótico, que el amor filial, que el amor altruista. Esos amores tienen unas características y activan áreas del cerebro distintas y activan relaciones distintas y proyectos distintos. Entonces, vamos a hablar si eso es ágape. Esto que estoy haciendo es ágape textualmente. El ágape es disfrutar, compartir el amor. Y que no es por el bien mío, sino por el disfrute del otro. Eso es ágape. El ágape es la compasión, en todo el sentido de la palabra. Está el eros, que es el erotismo, está la filia, que es la amistad, está el storge, que es el amor de la madre o el padre, está el ludus, que es el amor lúdico, el pragma, que es esas relaciones estables de pareja, y está la filautia, que es el amor propio. Todos esos amores son los que vamos a hablar, contarles un poquito más de esos cuentos. Recuerden, hora de Perfecto. 8 de la misma hora, es la 1 de la tarde, hora colombiana, con Americana de Colchones, que gracias a ellos hacemos esto. Ahí tienen que buscar si les hacen descuento, que alguien escribió ahorita que si le pueden hacer descuento por los Dentro de colchones. 8 días les prometo que les tengo ese código de descuento para que todos se acerquen. Miren que llega la Navidad y uno siempre quiere ser generoso y arreglar un poco eh, la comodidad de las necesidades de nuestros seres queridos. Entonces piensen en un colchón, que eso es fundamental. Voy a conseguirme ese código para dárselos dentro de 8 días. Bueno, es queridasco.
mi querida Ana Necane. Eso es saludo en Bilbao, en euskera. Bueno, Bueno, doctor. Entonces, muchas 7 gracias. tipos de Entonces, amor seamos generosos. de los griegos. Ese es nuestro tema para dentro de 8 días. Los 7 tipos de amor de los griegos. Sí, la gran mayoría de gente conoce 3, incluso los griegos hablaron de 10, pero hay 3 que son muy rebuscados. Yo he trabajado estos 7, con esos 7 me divierto. Con 3 es suficiente. Walter Rizzo dedicó toda su vida a enseñarnos muy bien esos 3 amores. El ágape, que es como Jesús hablaba de ágape mile, cuando le hablaba a los discípulos. Él no hablaba de me amas, sino en el sentido de ese tipo de amor, un amor compasivo, no un amor con- ahorcativo, pues. Bueno, Doc, Nos entonces, vemos entonces. cuídese mucho. Un Chao, chao. un Chao, Doc. abrazo, gracias, gracias.